Millonario prepara despido a la limpiadora. Su hija revela una verdad increíble y transformadora. El eco de los tacones de Alejandro resonaba en su oficina, mientras su mente batallaba entre la frialdad del negocio y los lazos que había creado con Rosa, su limpiadora durante más de 10 años. Afrontar la decisión de despedirla se había convertido en el tormento de su vida. En su mundo de bienes raíces, cada movimiento era cuestión de números, la rentabilidad era su mantra. Pero Rosa era más que una cifra en una hoja de cálculo. Había sido el apoyo inquebrantable de su madre enferma y la figura que, con su labor callada, había hecho que su hogar funcionara. Mientras organizaba los documentos para su próxima reunión, el sonido del timbre lo interrumpió. Era Valentina, su hija de 20 años, quien entró con una chispa de curiosidad en sus ojos. «Papá, he estado investigando sobre Rosa», dijo, y él sintió una punzada en el estómago. Una parte de él quería que se olvidara del tema, pero otra sabía que la curiosidad de Valentina podría traerle verdades que aún no había contemplado. Rosa, madre soltera, había sacrificado su sueño de ser abogada por las dificultades que había encontrado en el camino. La revelación sobre su pasado como estudiante brillante que abandonó sus metas por necesidad golpeó a Valentina como un rayo. La indignación que sentía por su padre se intensificó. ¿Cómo podía despedir a alguien que merecía tanto más? La atmósfera en casa se volvió tensa. Alejandro se debatía entre el sentido de responsabilidad que le exigía su empresa y la lealtad hacia una mujer que lo había apoyado mucho más allá de la limpieza de su hogar. En ocasiones, las risas de Valentina contrastaban con sus pensamientos oscuros. Todo tendrá un precio, incluso la compasión, se repetía a sí mismo, convencido de que el pragmatismo era la única manera de sobrevivir en un mundo donde la vulnerabilidad no tenía cabida. Valentina, con la determinación de hacer justicia, ideó un plan audaz, reunir a su padre y a Rosa en un mismo espacio para que escuchara su historia. Era un acto de desafío, una petición al corazón de un hombre que había comenzado a perder su conexión con la humanidad. En el fondo, sentía que tenía que hacerlo, que era su deber como hija no solo defender a Rosa, sino salvar a su padre de la fría soledad de sus decisiones. La noche se acercaba y Alejandro revisaba una vez más los documentos, su mente atrapada en un ciclo de ansiedad. La presión de sus colegas resuena, despedir para liberar recursos es lo correcto. Pero algo en su interior comenzó a cuestionar esa lógica. La relación que había compartido con Rosa, las charlas sobre su vida, el consuelo que encontraba en ella durante sus momentos difíciles, todo eso quedaba encapsulado en cada rincón de su hogar. No puedes despedir a una familia, pensó angustiado, sintiendo que una parte de sí mismo se desmoronaba. El momento crítico llegó cuando Valentina organizó el encuentro. La tensión en el aire era palpable. Alejandro se encontraba en una encrucijada, frente a él estaba la mujer que, a pesar de anunciarse como una simple limpiadora, había tejido su vida en la intimidad de su hogar. En ese instante crucial, el peso de sus decisiones se sentía como una carga inaguantable. ¿Escucharía la verdad que su hija había revelado? ¿Podría reconocer el valor que realmente importa en un mundo que continuamente lo evaluaba en términos monetarios? Justo antes de que Rosa comenzara a hablar, la sala se llenó de un silencio sepulcral, y Alejandro sintió que su vida estaba en juego. Todas sus certezas se tambaleaban, y por primera vez, el eco de su ambición resonaba vacío. El aire en la sala se volvió denso, como si las paredes mismas absorbieran la ansiedad de Alejandro. Se sentó en un rincón, consciente de que cada mirada de Rosa lo atravesaba con un peso que había sido demasiado fácil ignorar hasta ahora. Su hija, de pie entre ellos, parecía el catalizador de una transformación inminente. La energía a su alrededor pulsaba, como si el destino de todos estuviera a punto de revelarse. Rosa, con voz temblorosa, comenzó a contar su historia. Alejandro se forzó a escuchar, a no perderse en sus pensamientos de defensa y justificación. Cada palabra de Rosa era una flecha, y cuanto más hablaba, más se cuestionaba a sí mismo. Relató cómo había llegado a renunciar a su sueño de ser abogada, cómo había dejado de lado su posible futuro brillante por la incertidumbre de mantener a su hijo.
Nunca pensé que el precio de la supervivencia sería tanto, concluyó ella, su mirada fija en el suelo. El nudo en la garganta de Alejandro creció. No solo estaba escuchando la historia de una mujer, sino un eco de su propia vida. Las decisiones frías que había tomado en cada transacción de bienes raíces, que había defendido con la misma convicción que un abogado, comenzaron a perder sentido. En ese momento, la ambición que antes lo consumía se sentía irrelevante frente al sacrificio de Rosa. La distancia que había creado entre el éxito y la empatía se volvió cada vez más insostenible. Valentina, con una mirada desafiante, interrumpió el silencio. Papá, ¿de verdad quieres ser recordado solo por tus cifras? ¿Vas a dejar que una persona valiosa como Rosa se vaya por tu obsesión con el éxito? Su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a Alejandro. Ella había dejado de ser simplemente su hija, y se había convertido en una voz de la razón que él había ignorado por demasiado tiempo. Mientras Rosa guardaba silencio, Alejandro se sintió acorralado. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba organizar sus pensamientos. Sabía que el camino que había tomado había llevado a su vida al vacío. Se había aferrado a un concepto de éxito que lo había ido alejando de las conexiones humanas fundamentales. La mirada de Rosa, vulnerable pero fuerte, lo urgía a interactuar con aquellas emociones que había mantenido a raya. Yo, comenzó a decir, pero las palabras se atoraron en su garganta. Se sintió terriblemente pequeño, enfrentándose no solo a Rosa, sino a la versión de sí mismo que había estado evitando. Se levantó, dando un paso hacia ella, pero se detuvo antes de cruzar la brecha de vergüenza y arrepentimiento. Era como si el universo le estuviera dando una última oportunidad de redimirse. Valentina vio el conflicto en los ojos de su padre, la lucha entre lo que era y lo que quería ser. Esto no es solo sobre el trabajo, papá, es sobre reconocer el impacto de las decisiones que tomamos y cómo afectan a los demás. Su voz estaba llena de convicción y, por un instante, Alejandro se vio obligado a hacer una introspección profunda. Era un momento de ruptura, un punto de inflexión donde la autoevaluación se volvía crítica. Para avanzar, tendría que enfrentar la reacción de su entorno y la presión de las expectativas. Sin embargo, la urgencia de hacer lo correcto lo llevó hacia un camino de autodescubrimiento que podía desafiar no solo su carrera, sino su identidad misma. Respiró hondo y se sintió por primera vez susceptible, vulnerable. La visión de un futuro donde el éxito profesional coexistía con la humanidad y la empatía comenzó a tomar forma. Pero, al mismo tiempo, se preguntó si en ese proceso perdería lo que había construido con tanto esfuerzo. Tenía que elegir. ¿Seguiría persiguiendo una ambición que lo había dejado vacío o se atrevería a cambiar su enfoque hacia lo que realmente importaba? El silencio entre ellos era ensordecedor, y Alejandro supo que estaba frente a la decisión más importante de su vida. ¿Tendría la valentía para dar ese paso hacia lo desconocido, hacia un futuro donde los números no fueran lo único que definiera su valor? Mientras el aire vibraba con la tensión de su incertidumbre, un nuevo descubrimiento comenzaba a brotar dentro de él, y con ello, la promesa de un cambio radical. Pero antes de que pudiera formular su respuesta, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de su socio, un recordatorio de la reunión que podría cambiarlo todo, y la elección se volvió aún más complicada. El momento de la verdad había llegado. El vibrar del teléfono en su mano parecía diseminar en 1000 pedazos la revelación que había comenzado a nacer dentro de Alejandro. Era una notificación que anunciaba la reunión con su socio, un encuentro donde las decisiones sobre su futuro profesional, su ambición y su éxito se volverían a congregar, como si todo el peso de su vida pasada le cayera de golpe sobre los hombros. Mientras observaba la pantalla, su mente se debatía entre la imagen de Rosa, con su historia cargada de sacrificios, y la atracción del éxito que siempre había basado en cifras y transacciones. Un lado de él clamaba por la oportunidad de seguir acumulando logros, el otro, una voz más tenue pero firme, lo instaba a frenar y contemplar qué realmente significaba el éxito para él. ¿Vas a responder?, cuestionó Valentina en un susurro inquieto. Su mirada lo seguía como si pudiera ver más allá de la pantalla.
como si pudiera vislumbrar la batalla interna que lo consumía. En sus ojos, Alejandro reconoció un destello de esperanza, la posibilidad de que su padre hiciera algo diferente esta vez. Finalmente, con un gesto casi automático, apagó la notificación y dejó el teléfono en el sofá, alejándolo de su alcance. La urgencia de la reunión se desvaneció momentáneamente, y en su lugar, una satisfacción calma comenzó a llenar el espacio. Podía dar un paso hacia la vulnerabilidad, hacia la autenticidad que valía más que cualquier cifra. En ese instante decisivo, sintió el impulso de expresar sus pensamientos. Rosa, tengo que pedirte disculpas. No solo por cómo he tratado de hacer que esto funcione, sino porque he olvidado lo que realmente importa en el proceso. Era un primer paso, no el último, pero se sentía como un pequeño pero significativo triunfo. Sus palabras resonaban como un eco en la sala, cada sílaba liberando un peso que lo había mantenido atado durante demasiado tiempo. Rosa levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y aliento. No necesitas disculparte, Alejandro. Solo quiero que sepas que no estamos solos en esto. Todos enfrentamos batallas. Alejandro sintió que su respiración se volvía más ligera. Tenía que mirar más allá de sus logros personales. Siempre había visto la vida como una serie de escalones financieros a conquistar, pero ahora se percataba de que había un reino más vasto que la mera acumulación de riquezas, las relaciones humanas. Valentina, notando esta nueva apertura en su padre, continuó con más ímpetu. La vida no está hecha solo de decisiones frías, papá. Hay que dar espacio a lo que realmente nos mueve. Yo quiero que nuestro legado tenga un significado más profundo que lo que tenemos en cuenta bancaria. Las palabras de su hija calaron hondo. Una verdad que siempre había sabido de alguna manera, pero que había evitado, comenzaba a surgir. Alejandro comprendió que su carrera había estado construida en la superficialidad. ¿Qué legado podría dejarle a Valentina si su única historia era la de un hombre que se regía por la codicia? Mientras la conversación se expandía, su mente rebosaba de posibilidades. Se dio cuenta de que había olvidado la razón por la cual había empezado en el mundo de los bienes raíces, la idea de construir hogares, de crear espacios donde las personas pudieran florecer. En lugar de solo sumar números en su balance personal, el silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio de renovación. Alejandro se sintió cargado de determinación, un deseo ardiente de reconectar con lo que realmente valoraba. Directamente, miró a Rosa. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Quiero ayudar a aquellos que se sienten atrapados, igual que tú te has sentido. Rosa lo miró desconcertada, y en sus ojos había un brillo de incredulidad. Alejandro sintió como su corazón latía por primera vez en años, un reconocimiento de su propósito más allá de la ambición y enraizado en la empatía. Sin embargo, el eco del mensaje sin respuesta todavía crujía en su mente. Tenía una reunión que podía alterar no solo su carrera, sino también el espacio que estaba empezando a reimaginar. Alejandro sabía que debía responder a las expectativas de su socio, pero esta vez quería hacerlo desde un lugar de autenticidad, como si sostuviera el destino en sus manos. Sus pensamientos giraron en torno a lo que estaba a punto de emprender. ¿Se atrevería a llevar a su socio a la misma comprensión que tanto le había costado? La mezcla de miedo e intriga llenaba su ser. Temía perderlo todo por lo que había empezado a construir con Rosa, o realmente estaba dispuesto a sacrificar su éxito por una conexión genuina. La decisión que se avecinaba era aún más peligrosa que la anterior. Pero había llegado el momento de enfrentar la verdad de su vida, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para descubrir lo que realmente significaba ser exitoso. Mientras se disponía a dar ese paso, una nueva notificación iluminó su teléfono. Al ver el remarcado nombre de su socio, una oleada de ansiedad lo invadió nuevamente. ¿Podría permanecer fiel a este nuevo camino en medio de las antiguas expectativas? El momento de la verdad no solo se acerca, sino que se desdibuja en la línea que aún le quedaba por cruzar. El rincón de la sala se sintió cargado de energía mientras Alejandro se quedó frente a su teléfono. La balanza que pendía sobre sus decisiones ahora se movía con una nueva sensibilidad,
como si el universo mismo estuviera observando su próxima jugada. La notificación parpadeante no solo prometía un encuentro, era un portal hacia un pasado que amenazaba con devorarlo o liberarlo. Con un suspiro profundo, tomó el teléfono. La suavidad de la superficie fría contrastó con el torbellino que se arremolinaba dentro de él. Decidido a reescribir su historia, empezó a concebir las maneras de expresar su transformación ante su socio, un hombre que había sido su compañero en el ascenso hacia el éxito material, pero que nunca había cuestionado los costos de tal ambición. Mientras su dedo flotaba sobre la pantalla, se preguntó si su socio podría entender un mensaje que no trataba sobre cifras o metas, sino sobre las vidas que podrían tocar. Luchar por una conexión genuina con las personas a las que servía cambiaría para siempre la narrativa de su carrera. Aquella percepción se había quedado grabada en su mente tras la conversación con Rosa y Valentina. ¿Y si le hablo de los sueños, de las esperanzas? Murmuró para sí mismo. Pero esa idea se entrelazaba con la duda. ¿Acaso su socio valoraría algo tan intangible como el propósito? Sin embargo, dentro de esa duda, una semilla de determinación empezó a germinar. Desagradablemente consciente del riesgo que esto suponía, Alejandro decidió no escribir un mensaje rápido. En su lugar, decidió llamar. Su corazón latía con cada segundo que pasaba mientras la llamada se conectaba. Podía sentir el aire cargándose con el tipo de tensión que precede a cualquier conversación importante. Cuando escuchó la voz al otro lado, un nudo se formó en su estómago. Hola, Jorge. Soy yo, Alejandro. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Quiero hablar de nuestra próxima reunión. Las palabras parecieron fluir, llevando consigo la urgencia de su nuevo propósito. A medida que formulaba sus pensamientos, se dio cuenta de que seguía buscando el camino hacia la autenticidad, y Jorge era una parte crucial de esa búsqueda. Agradezco los resultados que hemos tenido en el pasado. Pero, creo que debemos revisar la dirección que estamos tomando. Quiero hacer algo más que simplemente ganar dinero. Deseo que nuestro trabajo impacte de verdad a la gente. Que construyamos hogares donde las personas puedan empezar de nuevo. La voz de Jorge fue un eco distante, y Alejandro escuchó el silencio como un desafío que necesitaba superar. Su socio, acostumbrado a los triunfos fríos y calculados, no esperaba esta conversación. La duda se instaló en el aire. Pero por primera vez, estaba dispuesto a defender su visión de un legado más significativo. Sinceramente, Alejandro, sabes que esto está alejado de lo que hacemos. La industria no se mueve al ritmo de buenos deseos, respondió Jorge, su tono incrédulo despejando cualquier duda que Alejandro había tenido sobre su postura. La reacción fue un recordatorio de cuán anclado estaba su socio a antiguos modelos de éxito, pero también reafirmó el compromiso de Alejandro con su propia transformación. No quiero que mi legado sea solo una cuenta bancaria. Quiero dejar algo que trascienda, que conecte. Siento que he estado persiguiendo sombras, olvidando lo que realmente importa, insistió, el fuego de su convicción comenzando a sobrepasar la duda, el intercambio se tornó denso, cada palabra un tiro de advertencia lanzado al abismo emocional. Mientras discutían, la visión de Rosa y Valentina iluminaba su mente, ahí estaba la razón por la cual este nuevo camino merecía ser explorado. Desprenderse de la ambición por la ambición misma no sería fácil, pero sentía que estaba en el umbral de algo poderoso. Un nuevo sentido de identidad. Te propongo que evaluemos proyectos que realmente aporten algo a la comunidad. No podemos seguir siendo solo hombres de negocios. Es hora de ser hombres de nuestro tiempo. Concluyó, consciente de que estaba arriesgando no solo su trabajo, sino también su relación con Jorge. El silencio que siguió fue más inquietante que antes. Alejandro se quedó esperando, su respiración suspendida mientras Jorge evaluaba su propuesta. Había dicho la verdad y, aunque temía lo que eso significara para su futuro, la sensación de libertad que lo acompañaba era un nuevo tipo de éxito. Finalmente, la voz de Jorge resonó al otro lado de la línea, pero era evidente que no aceptaba fácilmente la idea radical que Alejandro había propuesto.
Esto es complicado, Alejandro. Tendrás que pensártelo bien. La llamada terminó con ese eco en su mente, dejándole una sensación contradictoria de ansiedad y determinación. Enfrentarse a las expectativas de su socio era solo una parte del desafío. Ahora debía consolidar su propio camino, la necesidad de impactar en vidas había quedado firmemente grabada en su ser, era hora de dejar atrás viejas creencias y poner a prueba su nueva visión. Sin embargo, con esa decisión venía también la certeza de que enfrentaría mucho más que la resistencia de su socio. Al mirar por la ventana, vio la distancia entre lo que había sido y hacia donde deseaba ir, y supo que el verdadero reto apenas comenzaba. Al salir de la habitación, el sonido del teléfono aún resonaba en su mente como un recordatorio de lo que había dejado por afrontar. La espera de una nueva notificación se convirtió en el símbolo de su decisión, y en ese mismo instante, comprendió que el viaje hacia su verdadero éxito estaba a punto de comenzar. ¿Sería capaz de enfrentar a su socio y salvar una conexión que se sentía precaria? La respuesta iba a ser crucial. Mientras cerraba la puerta tras de sí, la incertidumbre se convirtió en un impulso palpable, y una nueva notificación, que rompía la quietud de su día a día, sonó de nuevo. ¿Sería esa la oportunidad de defender su visión o el presagio de una batalla aún más difícil por venir? Alejandro se sintió aún más inquieto al salir del edificio. La sensación de aislamiento evaporó el envoltorio de seguridad que lo había acompañado durante años, su camino estaba lleno de incertidumbres, y cada paso que daba hacia su nueva visión se sentía como un testimonio de su valentía. Sabía que enfrentar a Jorge sería poco menos que una montaña a escalar, pero ahora cada detalle de su vida parecía representar un acto de rebelión contra lo que había considerado normal. Se dirigió a un café cercano que solía visitar con Jorge. Un lugar donde los acuerdos se cerraban y las risas se compartían, ahora se sentía como un terreno hostil. Mientras tomaba un sorbo de su café caliente, sintió el sabor amargo de la realidad. El antiguo modelo de negocio que habían construido juntos era un espejismo. Había muchas sombras donde antes había luz, pero ahora estaba decidido a buscar la claridad. Observó a los clientes alrededor, algunos revisaban sus teléfonos, otros hablaban animadamente, algunos parecían perdidos en sus pensamientos. En aquellos rostros vio reflejado su propio dilema, la lucha entre la comodidad de lo conocido y el riesgo de lo desconocido. Esa batalla interna resonaba fuertemente en él. Sin duda, estaba decidido a encontrar su propósito, pero el sentido de pertenencia a su entorno seguía tirando de él, intentando anclarlo a lo familiar. ¿Por qué no puedo tenerlo todo?, se preguntó. La pregunta resurgía en su mente como un eco, una parte de él aún deseaba la validación que su éxito material brindaba. Pero ahora empezaba a cuestionar cómo podría encontrar valor en lo que realmente importaba. ¿El dinero era en realidad el indicador del éxito, o había algo más profundo en juego? La conversación con Rosa y Valentina le había mostrado un nuevo camino. Comenzaba a entender que construir un legado no era simplemente un objetivo que se alcanzaba, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y conexión. Con cada nuevo proyecto que consideraba, se sentía más decidido a encontrar formas de contribuir genuinamente, de involucrarse en causas que repartirían esperanza y oportunidades a aquellos que, como él, habían enfrentado dificultades. Su mente no podía evitar proyectar cómo sería su vida en el futuro, alejado de la frialdad de los números y las transacciones, pero lleno de significado. ¿Cómo lucirían sus días si empezara a trabajar en proyectos que realmente conmoverían a las personas? Esa imagen le otorgaba una chispa de energía, un rayo de luz al final de su túnel emocional. Se levantó de la mesa, sintiendo el peso de las decisiones aún por tomar. Mientras se dirigía hacia la salida, su teléfono sonó de nuevo. Miró la pantalla y vio el nombre de Jorge, una mezcla de emoción y miedo lo invadió. Estaba claro que la charla no es solo parte del ritual de negocios, sino que también era un momento decisivo para ambos. Decidido a no dar marcha atrás, contestó la llamada. «Hola, Jorge», dijo con un tono que ahora parecía más seguro de sí mismo. Por dentro, su corazón latía a 1000 por hora, pero en su voz había una firmeza renovada.
Sabía que esta conversación era crucial, un punto de inflexión que podría definir el rumbo de su carrera y su legado. Quiero hablar sobre tus ideas. Llegué a casa y, sinceramente, creo que necesitas explicármelas a fondo, respondió Jorge, su voz era una mezcla de incredulidad y la promesa de escuchar. Eso haré, dijo Alejandro. Pero también debo advertirte, esto puede cambiar todo lo que conoces sobre nuestro trabajo. El silencio se alzó entre ellos. Alejandro sintió que había creado su espacio, que había cultivado el coraje necesario para desafiar el status quo. Sabía que la resistencia del sistema no sería fácil de romper, pero también intuía que estaba a punto de iniciar una transformación no solo personal, sino profesional. La conversación prometía ser difícil, una lucha de ideas y valores, pero estaba listo. Estaba preparado para hacer del futuro algo más que un esquema de ganancias, lo veía como la clave para su redención. Al final de la llamada, aunque aún quedaban sombras de incertidumbre, había un nuevo fuego iluminando su interior. Mientras colgaba, sintió un impulso revitalizante y, de repente, vio la vida bajo una luz diferente. Quería que su legado fuera auténtico, algo que efectivamente lograra conectar con otros. Aquella idea se adhirió firmemente a su ser. Ahora se encontraba en la cúspide de un paso decisivo, pero el futuro aún guardaba sorpresas que prometían cambiar el rumbo de su vida. La próxima conversación con Jorge era solo el inicio de una serie de eventos que lo llevarían a confrontar no solo a su socio, sino también a sí mismo. Una epifanía estaba a la vuelta de la esquina, y Alejandro se preparaba para recibirla. ¿Realmente podría ser capaz de liderar ese cambio sin fracturar su relación con Jorge? La respuesta aguardaba, tensa y vibrante, en el horizonte de sus decisiones entrantes. La reunión con Jorge se acordó para el día siguiente. Alejandro no pudo cerrar los ojos durante la noche, sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino interminable. Cada pregunta sobre lo que estaba a punto de hacer le generaba un dolor agudo en la zona del estómago. Sabía que la vida que había llevado hasta ese momento, centrada en la acumulación y la competencia, se enfrentaba a un cambio radical. La idea de hablar honestamente sobre sus nuevos principios lo llenaba de temor, pero al mismo tiempo, le proporcionaba una extraña sensación de liberación. Con cada paso hacia la oficina, se permitió sentir la presión en su pecho y respiró hondo. Esto es parte del crecimiento, se decía, intentando convencerse de que el sacrificio valdría la pena. La visión de su futuro ideal influía en él más que jamás lo había hecho. Por fin, podría compartir con Jorge esa chispa de creatividad y compromiso social que había despertado en él, pero cómo reaccionaría su socio ante esto. Una vez en la sala de reuniones, la atmósfera se sentía densa. Jorge entró, un símbolo del mundo que Alejandro anhelaba trascender. Sin embargo, encontraría a un Alejandro diferente, más enfocado y determinado. Al iniciar la conversación, Alejandro se dio cuenta de que su voz temblaba ligeramente, pero cada palabra que pronunciaba era un refuerzo a su convicción. Jorge, tengo ideas que van más allá de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, comenzó, sintiendo que cada frase que salía de su boca era una cadena que rompía con su antiguo yo. ¿A qué te refieres?, preguntó Jorge, su mirada escudriñando las intenciones de su socio. Alejandro, consciente del escepticismo en la voz de su compañero, también sintió la presión de tener que demostrar que esto no era solo un capricho. Quiso hablar sobre la oportunidad de crear un proyecto que no solo generara ganancias, sino que también diera un impacto real en la comunidad. Cada argumento que exponía le daba un aire renovado de esperanza, pero también lo confrontaba con los fantasmas de su pasado. ¿Era el momento adecuado para arriesgarlo todo? ¿Podía suspender sus anhelos de aceptación y lograr que su visión se concretara? Jorge mantuvo el silencio unos instantes. Luego, se cruzó de brazos y Alejandro sintió la tensión aumentar. ¿Y cómo se supone que vamos a financiar esto? Esas ideas suenan bien en teoría, pero la realidad del mercado no siempre es comprensiva, replicó Jorge, su pragmatismo sirviendo como un baluarte en la discusión. Lo sé, y estoy dispuesto a trabajar en un modelo sostenible. No quiero dar la espalda a lo que hemos construido,
sino transformarlo. Este es el futuro, Jorge. Debo confiar en que hay un camino que nos permitirá hacer esto de manera viable, insistió Alejandro. Aquí se encontraba el verdadero dilema. Su deseo de innovar desafiaba la base de su sociedad, la mirada del socio se endureció, lo que despertaba viejas inseguridades personales en Alejandro, aquel tema de confianza que siempre había mantenido latente en su relación. Se cuestionó entonces si realmente podía marcar la diferencia o si su deseo de cambio era susceptible a ser reprimido por el miedo al rechazo. De repente, la conversación se tornó más intensa, con ambos cuestionando no solo los planes de negocio, sino también su propia identidad y sus valores. Aquellas preguntas agitaban sus corazones y mentes. Alejandro comenzó a entender que su motivación estaba ligada a un propósito más grande que el simple éxito material, un concepto que jamás había domesticado completamente. Jorge, aún incrédulo, le preguntó sobre sus verdaderas intenciones. ¿Qué es lo que realmente buscas, Alejandro? ¿Es solo el nuevo proyecto lo que cambia, o forma parte de algo más profundo? La pregunta resonó en la sala, convirtiéndose en un eco que lo enfrentaba a sus miedos más íntimos. La lucha dentro de Alejandro se hacía más evidente. Sabía que esta charla era un campo de batalla no solo de estrategias, sino de principios. La lucha por su propia identidad acababa de comenzar. Mientras la discusión alcanzaba su clímax, Alejandro se sintió más fuerte. Erguido, dio un paso hacia adelante y formuló una pregunta que podría capitalizarlo todo a su favor. Jorge, ¿serías capaz de desafiar lo que hemos construido juntos si eso significara que podríamos construir algo que cambie vidas? La tensión era palpable y la respuesta de Jorge podría definir el destino de ambos. Mientras el silencio se asentaba tras la pregunta, Alejandro comprendió que estaba en la línea entre lo que era y lo que podía llegar a ser. Con todos sus miedos y ansias expuestos, se dio cuenta de que la verdadera transformación era no solo fuera de él, sino en lo que estaba dispuesto a arriesgar. El futuro estaba suspendido en un hilo, y la respuesta de Jorge era la clave que abriría o cerraría la puerta a su metamorfosis. ¿Aceptaría el reto de reinventarse junto a su amigo, o preferiría aferrarse a lo familiar? La incertidumbre lo acechaba, y un nuevo capítulo de su vida comenzaba a dibujarse, lleno de posibilidades y riesgos. La sala de reuniones se volvió un escenario de segundos eternos. Alejandro aguardaba la respuesta de Jorge con el corazón latiendo con fuerza. No solo se jugaba el futuro profesional, sino también la diezma relación que habían cultivado durante años. Un silencio tenso se instaló entre ellos, como si la respiración misma tuviera miedo de romper aquella atmósfera tan cargada, hasta que finalmente Jorge exhaló un suspiro. Quizás lo que necesitas es un plan mejor estructurado, dijo, su tono más conciliador. Pero te advierto, Alejandro, esto no será el camino fácil que imaginas. Esa respuesta representaba un nuevo terreno. La realidad de la posibilidad se extendía ante él como un lienzo en blanco. Alejandro asintió, sintiendo que, aunque la tormenta interna no había cesado, había un atisbo de esperanza tomando forma. No espero que sea fácil. Pero sé que si no lo intentamos, nunca sabremos el impacto que podemos tener, argumentó, fortaleciendo su convicción con cada palabra. La conversación giró de nuevo hacia el contenido. Alejandro empezó a delinear su idea. Un concepto innovador, crear un espacio donde las pequeñas empresas y emprendedores sociales pudieran recibir los recursos necesarios para prosperar. Habló de capacitación, tutorías, e incluso un programa de microcréditos. La pasión se apoderó de su discurso y su voz resonó con un propósito claro. Sin embargo, un nudo en su pecho persistía a medida que surgían dudas. ¿Podría realmente llevar esto a cabo? La imagen de su antiguo yo, aquel que nunca se atrevió a desafiar sus propias limitaciones, rondaba su mente como un eco persistente. Mientras tanto, Jorge compartía sus propias preocupaciones. El riesgo es enorme, Alejandro. Si fracasamos, ¿qué pasará con todos nosotros? Cada palabra del socio calaba en lo profundo, enfrentando a Alejandro nuevamente con el riesgo. Lo sé,
pero también pienso en qué pasará si tenemos éxito. La ironía de sus propias palabras no le pasó desapercibida. Siempre había estado cautivo del miedo al fracaso, pero ahora, por primera vez, la idea del éxito y su potencial para impactar lo motivaban más que cualquier otra cosa. Piensa en las vidas que podríamos cambiar. No se trata solo de números, sino de generar un efecto multiplicador. La mirada de Jorge se mantuvo en su rostro, evaluando no solo las ideas, sino también el hombre que se encontraba frente a él. ¿Estaría dispuesto a confiar en este nuevo Alejandro? En su interior, Alejandro anhelaba ser visto no solo como un compañero en los negocios, sino como un verdadero agente de cambio. La lucha por este reconocimiento robaba parte de su energía, pero también lo empujaba a ser más audaz. No podemos simplemente lanzar esto al aire. Necesitamos pruebas, estudios, una estrategia de marketing clara, dijo Jorge, con un tono que pretendía ser práctico. Aquello avivó una chispa de desafío en Alejandro. Si hay alguna manera de presentar esto como una inversión en el futuro y no una mera caridad, entonces podrá funcionar. Cada intercambio de ideas se convirtió en una batalla estratégica, pero también en una revelación. Alejandro estaba descubriendo cada vez más su capacidad para convencer y motivar a otros con su visión. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado temiendo ser visto como inadecuado? La angustia que lo había orbitado durante años comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una confianza que se sentía extraña, pero a la vez liberadora. Mientras la reunión se acercaba a su conclusión, Jorge le hizo una propuesta: te doy 2 meses. Si en este tiempo no podemos presentar un modelo tangible, tendremos que volver a lo que hemos hecho hasta ahora. Aquella fue una especie de ultimátum, pero para Alejandro sonó como una oportunidad. Acepto, respondió con determinación. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un desafío laboral, sino que estaba ante una posibilidad de reescribir su propia historia. Cada pensamiento autodestructivo era ahora un recordatorio de lo que había superado esa tarde. Después de salir de la oficina, el brillo del sol pareció más intenso. Alejandro respiró profundo, empapándose de la energía que aquel cambio significaba. Se sentía como un guerrero frente a una nueva batalla, listo para demostrar que estaba preparado para cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Al llegar a casa, encendió su computadora y se encontró con un nuevo horizonte tan extenso como desconocido. Las posibilidades se inclinaban ante él. ¿Cómo comenzaría este viaje hacia un cambio tan radical? ¿Cuáles serían los pasos iniciales? Con los dedos sobre el teclado, la primera palabra de su propuesta emergió. Lo que comenzó como un susurro de incertidumbre había encontrado su voz, y pronto serán sus acciones las que hablaran por él. Pero mientras se sumergía en sus pensamientos, una notificación apareció en la pantalla, un mensaje inesperado de un antiguo colega ofreciendo una ayuda. ¿Sería eso el empujón que necesitaba, o una distracción peligrosa? La intriga comenzaba a entrelazarse con el camino que había decidido tomar. Cada mañana, Alejandro se despertaba más decidido que la anterior. Con la meta bien grabada en su mente, comenzó a estructurar su plan, pero no podía dejar de pensar en la oferta del antiguo colega que le había escrito la noche anterior. Su mente hacía malabares entre la confusión y la resolución. Esa propuesta era lo que necesitaba, o al menos eso pensaba. A pesar de todas las posibilidades, el esbozo de su propuesta todavía se sentía frágil. Sentía que cada idea podía venirse abajo en un instante. Era hora de tomar un riesgo, pero ¿confiaría en él lo suficiente para aceptar ayuda externa? Esa pregunta resonaba en su cabeza, multiplicando su ansiedad. Decidido a encontrar claridad, hizo una lista de lo que necesitaba para su proyecto: estudios de mercado, potenciales aliados, financiación. Al escribir, sintió que las palabras tomaban forma, estructurando su enfoque. Sin embargo, la constante sensación de que la presión se acumulaba presionaba su pecho. Los 2 meses establecidos por Jorge parecían una línea delgada que lo conducía a un precipicio. Se dirigió a una cafetería local donde solía ir. Necesitaba un ambiente diferente para liberar su mente. Allí,
mientras tomaba un café, revisó su antiguo contacto. María, una colega que había trabajado con él años atrás y poseía una vasta experiencia en la creación de negocios para pequeños emprendedores. La había perdido de vista en su trayectoria profesional, pero podía ser justo lo que necesitaba. Con un suspiro profundo, le envió un mensaje a María. La incertidumbre de su respuesta lo envolvió de nuevo. Saldremos de esta incertidumbre. Necesito actuar, pensó. Al día siguiente, su teléfono sonó. Era María. Su voz resonó con sorpresa y entusiasmo al escuchar de él, pero eso pronto se transformó en interés genuino sobre la propuesta que Alejandro le compartió. La conversación cobró vida y, en ella, Alejandro percibió una conexión renovada. La sabiduría de María no solo le ofrecía conocimientos concretos, sino que también le brindaba una nueva perspectiva sobre su propio valor y la posibilidad de su idea. Podríamos hacer un análisis del mercado y confirmar la necesidad real. Te ayudo con la parte técnica, pero tú debes liderar. Este es tu proyecto, le dijo María. Las palabras resonaron en Alejandro de manera casi mágica. Era un respaldo, una validación que estaba comenzando a asimilar. Con cada interacción con María, Alejandro se sentía más fuerte. Comenzó a transformar su idea en algo tangible. Comenzó a convocar sesiones semanales donde ambos discutían estrategias, integraban feedback y desarrollaban una proyección financiera. Ya no podía permitirse dudar de su poder, no con el apoyo que había encontrado, cada paso documentado se sentía como una victoria. Durante cada encuentro, se despertaba un nuevo impulso por descubrir su potencial, desafiándose a superar sus límites. En la búsqueda de lo que consideraba un fracaso, se fue despojando del peso que llevaba consigo, el miedo a decepcionar. Sin embargo, surgieron nuevas preguntas. ¿Realmente sería suficiente lo que estaban construyendo? ¿Tendría Jorge confianza en sus esfuerzos? La inminente presentación a sus socios se acercaba con rapidez y la carga de incertidumbre lo invadía. Afrontar su antiguo temor al rechazo sería el siguiente hito en su camino. Se vio en un cruce, donde debía decidir entre la seguridad de su pasado o la audaz posibilidad de un futuro inesperado. Mientras se miraba en el espejo, la lucha interna era evidente, pero esta vez tenía una determinación renovada. La noche previa a su próxima reunión con Jorge, una nueva notificación se asomó en su pantalla. Era un correo de una firma de inversores interesados en escuchar más sobre su proyecto. Aquello podría cambiarlo todo. El riesgo estaba presente, pero también la promesa de un cambio profundo. Alejandro cerró los ojos, consciente del peso de sus decisiones. El futuro, tan inestable como prometedor, lo empujaba a saltar. Pero, estaría listo para dejar atrás un viejo miedo y abrazar lo desconocido que lo aguardaba. La mañana de la presentación llegó más rápido de lo que Alejandro había anticipado. Se encontraba frente al espejo nuevamente, pero esta vez, la mirada en sus ojos reflejaba una lucha interna más profunda. La presión del encuentro con Jorge y la posibilidad de los inversores pesaban en su mente. Sin embargo, había algo en su nuevo enfoque y en el respaldo de María que lo mantenía firme. El camino hacia la oficina de Jorge parecía más largo que nunca. Cada paso era un recordatorio del miedo que lo había paralizado en el pasado, una sombra que aún acechaba aun cuando sus convicciones se fortalecían. Se preguntaba, ¿realmente tenía lo necesario para ser líder en su propio proyecto? ¿Sería capaz de argumentar con la elocuencia que su idea merecía? Al llegar, el ambiente estaba cargado de expectativas. Jorge lo recibió con una sonrisa cortés, pero Alejandro percibió el escepticismo en su mirada. La conversación comenzó de manera trivial, pero pronto fue consciente de que la verdadera prueba estaba cerca. Cuando finalmente se sentó frente a su socio, comenzó a exponer su propuesta. Palabras y cifras entrelazadas con historias de las vivencias compartidas con María fluyeron de su boca. Sin embargo, lo que realmente desnudaba su ansiedad era el profundo deseo de validación que lo empujaba a hablar. La voz que, en otras ocasiones, había titubeado, ahora se alzaba con una convicción renovada.
Cada punto que tocaba parecía abrir una pequeña puerta a su transformación. Las ideas se volvieron tangibles frente a Jorge, pero cuando la conversación se tornó más técnica, Alejandro titubeó. Un repaso mental de todo lo que había ensayado nubló su mente. En un instante, esa sensación de vulnerabilidad golpeó con fuerza. La incertidumbre que había ahogado su pasado se agitó de nuevo. Se detuvo un segundo, respiró hondo e hizo una pregunta decisiva: ¿confías en mí para llevar esto adelante? El silencio que siguió a su pregunta fue abrumador. La mirada de Jorge se tornó contemplativa. Al final, su compañero, rompiendo esa tensión existencial, dijo: no tengo duda de que puedes hacerlo, pero el éxito radica en tu capacidad para liderar el proyecto y, más importante aún, en cómo enfrentarás los desafíos que vendrán. El respaldo financiero será solo una parte de todo esto. Alejandro sintió que la presión se documentaba de nuevo, pero esta vez era compañía y no una carga. Fue liberador escuchar eso. Con cada palabra de Jorge, empezaba a comprender que su incertidumbre no era el final, sino apenas un peldaño en su desarrollo. A medida que conversaban sobre los potenciales inversores, una llamada inesperada interrumpió la reunión. Era María. Su voz, generalmente serena, vibraba con una nota de urgencia. Alejandro, he recibido nuevas informaciones sobre esa firma de inversores. No solo están interesados en tu proyecto, también desean una reunión contigo. Debemos actuar rápido, dijo. El corazón de Alejandro latió más rápido al pensar en lo que eso significaba. Ahora no solo contaba con el apoyo de un socio que comenzaba a creer en su visión, sino también con la oportunidad de presentar su proyecto ante personas que podrían marcar la gran diferencia. Sin embargo, el reto de capturar la atención de esos inversores lo llenó de temor. La posibilidad de un rechazo resonaba más fuerte que cualquier otra cosa en su mente. ¿Podría generar el impacto que deseaba? Frente al espejo de su confianza, un nuevo dilema lo atormentaba. Podía ser verdaderamente auténtico al presentar su sueño sin dejar que el miedo lo desbordara. Mientras se retiraba de la oficina de Jorge, un nuevo pensamiento le cruzó: tal vez el verdadero desafío no sea el rechazo, sino la posibilidad de éxito. La idea de presenciar su propia evolución lo llenó de emoción. Se dio cuenta de que las decisiones venían acompañadas de un costo emocional que debía aceptar. Estaba listo para enfrentarlo, pero había un siguiente paso que requería su atención. Podría combinar su vulnerabilidad con su recién adquirida firmeza de manera que cautivara a esos inversores. Mientras su mente trazaba estrategias, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Era una invitación a un evento donde se reunirían varios potenciales socios e inversores importantes. El eco de su nombre resonaba en el aire junto con las incógnitas de su nueva realidad. Todo iba tomando forma, pero el desafío de enfrentar a influyentes empresarios lo esperaba en cada una de esas próximas decisiones. Así, Alejandro se encontró al borde del precipicio, listo para saltar hacia lo desconocido, donde el verdadero desarrollo personal y profesional le aguardaba. ¿Estaba preparado para el desafío que se acercaba? La semana siguiente fue un torbellino de preparación y estrategia. Alejandro se sumió en trabajar codo a codo con María. Cada idea compartida les daba vida mientras esbozaban un plan de acción. Se concentraron en 3 pilares fundamentales: sostenibilidad financiera, impacto social y creación de conexiones auténticas. Durante ese tiempo, Alejandro se sintió renacer. La pasión por su proyecto lo impulsó a levantarse cada día con una energía renovada. El día del evento llegó. La sala estaba repleta de rostros que representaban oportunidades y desafíos. Alejandro, vestido con un traje que simbolizaba su nueva visión y propósito, respiró hondo antes de atravesar las puertas. Tenía un solo objetivo: transmitir su historia, su transformación y la importancia de su propuesta. Al subirse al escenario, sintió la mirada de los inversores fijos en él, esperando escuchar una presentación más de la rutina empresarial habitual. Pero esta vez, no era solo un business pitch, era un relato de redención. Comenzó hablando sobre su vida, cómo había estado atrapado en la búsqueda insaciable de éxito material y cuán vacía se había vuelto su existencia.
La sala se hizo silenciosa, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Contó la historia de Rosa, la mujer que había dejado de lado sus sueños por su familia, y de cómo su vida lo había llevado a reevaluar sus prioridades. Al mencionar el deseo de construir hogares donde las personas pudieran renacer, sintió una oleada de emoción fluir por sus venas. Ya no era un simple vendedor de propiedades, ahora estaba ofreciendo una visión de esperanza y comunidad. Mientras el discurso avanzaba, su voz se fortalecía. Los murmullos de la sala empezaron a convertirse en murmullos de interés. Se dio cuenta de que el mensaje no solo llegaba a oídos, sino también a corazones. Sus palabras, con un toque de autenticidad, comenzaron a humanizar la mesa de negocios. En lugar de prometer cifras, prometía un cambio real. Cuando terminó, el aplauso enfático que resonó en toda la sala lo sorprendió. No solo había trasladado su mensaje, había cambiado la percepción de lo que significaba éxito. Se retiró del escenario sintiéndose más ligero y libre que nunca. Días después, emergieron las primeras conversaciones con inversores interesados. Algunos arrojaban dudas y otros confiaban. En cada reunión, Alejandro se mostró sólido frente a las críticas, incluso aquellas que provienen de su viejo socio, Jorge. Era un momento crucial para él, donde defendía no solo su propuesta sino también la nueva identidad que había abrazado. Con cada no que recibía por parte de algunos inversores que aún seguían aferrados a una visión comercial limitante, su determinación crecía. No estoy aquí solo para hacer negocios. Estoy aquí para cambiar vidas, solía repetir en voz alta, asegurándose de que nadie olvidara la esencia detrás de su sueño. En uno de esos encuentros, un inversor decidió mostrar interés genuino y apostó por la idea de Alejandro. Esa decisión fue el empujón que necesitaba, la posibilidad de realizar la visión de un espacio donde nuevas ideas florecieran y donde los sueños pudieran ser realidad. Al regresar a casa, se sentó frente a su escritorio, sintiendo la calidez de los logros en cada rincón. Finalmente recibió la validación que necesitaba. Rosa lo había visto crecer, Valentina lo había desafiado y ahora, todos esos momentos se unían en una sinfonía de realización. Alejandro no solo había cambiado el rumbo de su carrera, había reescrito su propio capítulo vital. En ese instante de reflexión profunda, sintió la necesidad de agradecer no solo a Rosa y Valentina, sino también a sí mismo por tener el coraje de haber dado el paso. Todo aquel viaje lo había llevado a un lugar donde su vida se sentía plena y llena de propósito, una transformación auténtica que resonaría más allá de sí mismo. Así, el eco de su ambición se reemplazó con un susurro de humanidad, saboreando un éxito que trascendía cifras y ganancias. Alejandro se sintió completamente renovado, enteramente completo. Había alcanzado su propósito y su vida, por fin, reflejaba lo que verdaderamente importaba, un legado de cambio. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.